Argentina and Mexico partnered with AstraZeneca. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Argentina Alberto Fernández. Hoy la noticia sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 vino desde Argentina. El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina y México serán los encargados de producir la vacuna que la Universidad de Oxford desarrolla junto con el laboratorio AstraZeneca. La producción de la vacuna contra el coronavirus para Latinoamérica queda en manos de Argentina y México. La vacuna estará disponible el primer semestre de 2021. El presidente de Argentina destacó que la alianza permitirá a los países de la región tener acceso a la vacuna a precios accesibles. Fue noticia ayer, será noticia en el primer trimestre del 2021. Argentina, junto a México, para la región latinoamericana, va a producir la vacuna de Oxford, esa vacuna que está primera en la lucha mundial de saber quién es el país que llega primero. Anoche nos llevó un buen programa, una buena parte de nuestro noticiero con la emoción, ¿no? Con el alivio a futuro que significa empezar a trabajar en ella. Sin lugar a dudas, sobre todo sabiendo que está en este momento en proceso, lo están probando a la vacuna de Oxford, pero sabiendo que Argentina va a fabricarla acá, es una esperanza que se abre, como decís vos, a futuro y no tan lejano. Y Televisión Pública Noticias se hace internacional no solamente por las repercusiones que ha tenido en los medios televisivos de otros países, sobre todo los europeos, sino por quien vamos a saludar y quien vamos a entrevistar en este instante. Primero saludamos a Magalí Arens. Magalí, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Estamos con el embajador británico en nuestro país, él es Mark Kent, quien habló de este acuerdo como un gran ejemplo de cooperación internacional. Y precisamente queremos comenzar a conversar con él. Buenas noches, embajador, gracias por recibirnos. La primera pregunta que le queremos hacer es, bueno, ¿por qué la Argentina fue elegida para este acuerdo? Bueno, yo creo que fue realmente un éxito el hecho que AstraZeneca y la Universidad de Oxford van a colaborar con una empresa en Argentina para fabricar la vacuna. Y este fue una decisión del proyecto de la universidad y también de nuestra empresa británico-sueco AstraZeneca por razones técnicas, de tecnología. Y me dijeron, estaba hablando con los directivos hoy y afirmaron que decidieron colaborar con Argentina porque así tendría la mayor posibilidad de avanzar rápidamente con la producción de la vacuna. Mark, ¿cuál fue el rol de la diplomacia, tanto británica como argentina, para lograr este acuerdo? Bueno, hay dos cosas. Uno es el desarrollo técnico de la vacuna, de la operación, que es a cargo del proyecto de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. Y sigue siendo de los especialistas, de los médicos, de los técnicos. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo global de colaboración, porque la única manera de salir de la pandemia es con una vacuna. Y no es una competencia, no es quien llega primero. Lo que queremos es que todos los proyectos tienen éxito, porque es un momento de colaboración entre todos los países y tendremos que colaborar para hacer que todos los países tienen acceso a la vacuna. Y nosotros ya en el mes de en el mes de junio, organizamos una cumbre para recaudar fondos para las vacunas y recaudamos $9.000 millones. También la semana pasada, junto con México y otros países de América Latina, tuvimos una conferencia para discutir cómo vamos a distribuir la vacuna acá en América Latina. Y en términos del proyecto, el gobierno británico ya ha invertido $100 millones en este proyecto de Oxford y AstraZeneca. Entonces, estamos de acuerdo con el gobierno de Argentina que hay que proceder de esta manera. Es muy importante la colaboración internacional y me alegro mucho como embajador británico en el país que el proyecto ha escogido a Argentina como un socio importante en este.
Embajador, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Televisión Pública Noticias. El diagnóstico es clarísimo, primera pandemia global, las soluciones deben ser globales, todo está de acuerdo a cómo se desarrolla en esta época. El mundo entero, los líderes o los jefes de Estado, que no es lo mismo que decir líderes, deben entenderlo, deben correrse de esa carrera por el poder, esa carrera egocéntrica para saber quién llega primero y entender que la humanidad entera está necesitada. Exactamente, es un desafío para la humanidad. Todos nosotros tenemos familias, todos tenemos seres queridos y queremos salir de la pandemia. Pero un país solo no puede salir de la pandemia. Porque si no vamos a tener rebrotes. Hay que hacer que todo el mundo tenga acceso a la vacuna, especialmente los grupos de riesgo. Y es algo importante y hay que entender eso. Eso no es el momento de hacer política o marcar puntos, es un momento de buscar soluciones. Hay que decir también que todavía no tenemos seguridad, certidumbre que vamos a encontrar una vacuna, pero los resultados del proyecto de Oxford y AstraZeneca hasta ahora son muy prometedores. Y si todo es cierto, el inicio del año que viene, como usted dijo, podemos estar en un tiempo de distribución de la vacuna, que sería muy importante. Teniendo en cuenta esto último que decía recién, acerca de que todavía no tienen la certeza de que la vacuna vaya a ser efectiva, pero en el caso de que sí, y también lo ha manifestado usted en las últimas semanas, que después de la pandemia van a tener una ayuda económica con otros países, ¿puede existir la posibilidad también desde Gran Bretaña que sirvan como garantes para que la vacuna llegue, además del dinero para ayudar a 7 países, que la vacuna llegue a todos los países del mundo? Nosotros estamos en no podemos hacer solo, pero yo creo que sí tenemos la mayoría de los países colaborando, así es que vamos a lograrlo. Y va a ser un momento difícil también, porque no estamos hablando solamente de la pandemia, pero de los efectos económicos en muchos países, los efectos sobre otras enfermedades que durante la pandemia no han podido seguir con los programas de inoculación. Pero así, si trabajamos todos juntos, podemos salir así de este momento difícil. Embajador, lo llevo a otro terreno, en este caso porque en el día de ayer el Reino Unido anunció que van a financiar proyectos para la recuperación económica sustentable en 12 países del mundo, entre ellos está Argentina. Quería que nos cuente de qué se trata esto y cómo pueden acceder los argentinos a este financiamiento. Bueno, otra cosa que es una prioridad para nosotros en términos políticos es el cambio climático. El año que viene vamos a tener la cumbre del COP26 sobre el cambio climático. El riesgo en este momento, que hemos visto después de otras crisis financieras, es que los gobiernos intentan estimular las economías y así eso de una manera no muy sostenible. Entonces, esta iniciativa que estamos tomando y que está abierta a las empresas y los argentinos y los emprendedores, la idea es para ayudarles a hacer proyectos de financiamiento verde. Quiere decir que podemos estimular el crecimiento de una manera sostenible y dar ejemplos al resto del mundo. Y como Argentina tiene mucho potencial acá, ustedes tienen muchos startups, pero también tienen una producción de recursos naturales muy importantes. Creemos que sería un país muy importante para ser socio en esta iniciativa. Embajador, usted tiene una característica distinta a otros diplomáticos, si me permite, usted está más relacionado con la realidad social. Más involucrado. No era esa la imagen que teníamos en general de otros embajadores. Le pregunto, ¿qué opinión ya ha armado de los argentinos? Usted ha estado en distintos lugares del mundo, ha estado en lugares absolutamente conflictivos como Kosovo. ¿Y de qué manera nos puede definir? Soy diplomático. Pero yo llevo 4 años en Argentina,
voy para 5 porque me siento muy a gusto acá. Lo que me encanta de los argentinos es el sentido de humor, que ustedes tienen un sentido de humor, sobre todo los porteños, muy parecido con los británicos. Y me divierto mucho porque el intercambio de ideas, de opiniones con los argentinos es muy fácil. Ustedes dicen lo que piensan. Pero en diplomático eso es importante, que en algunos países es muy difícil saber lo que piensa la gente, acá no. Y yo me encanta Argentina y me gustaría quedar más tiempo, pero desgraciadamente todo llega a su límite máximo y yo voy a tener que salir después de 5 años en el país. ¿Cuál es su plazo? ¿Cuándo termina su gestión? Normalmente la primera mitad del año que viene, entonces tengo un poco menos que un año. Está bien, no llegará al Mundial 2022 y un nuevo posible cruce entre Argentina e Inglaterra, que en general termina de una forma, embajador. Sí, no, me ha tocado mala suerte siempre, porque claro. yo he pasado mi carrera en Asia y en América Latina. Y cada vez que el Mundial estuvo en Asia, yo estuve en América Latina y viceversa. Que dice que siempre los partidos que yo quería ver estaban en medio de la noche. Yo le preguntaba también porque hay una idea muy recurrente y una idea como circular, ¿no? que vuelve cada tanto en nuestro país, que la salida para un rumbo mejor es Ezeiza, como solemos decir. ¿Qué quiere decir? Que la salida es viajar y vivir en otro país. Y cada tanto nos sorprendemos con algunos avances, como es incluir a Argentina desde lo profesional, en este caso desde lo científico, y quizás nuestras virtudes a veces estén un poco escondidas detrás del imaginario popular. Quizás pueda dar fe de ello. Sí, la gente de afuera ve mucho positivo en Argentina, ¿no? Y hablando de los científicos, tenemos un programa de colaboración científica muy importante con Argentina. Ustedes han tenido varios premios Nobel en Argentina y yo creo que ustedes tienen mucho potencial en muchas áreas, ¿no? Los startups, estoy hablando de los fintech, los empresarios argentinos jóvenes que están haciendo mucho éxito en Europa, también la agroindustria. Hay muchas áreas para estar orgulloso del país y yo, así de afuera, doy fe que Argentina tiene una buena reputación en muchas cosas. Embajador, muchísimas gracias. Lo saludamos desde aquí de Televisión Pública. Un saludo y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mark Kent, embajador británico, un diplomático en serio con otras características, ¿no? De los que más entiende el sistema de Twitter. También. E interactúa además con cada uno de los usuarios que le escriben. Sí, que ha usado las redes como para mostrarse de otra forma, fuera de todos los prejuicios, cuando podíamos imaginar que un embajador de esas características no iba a ser el embajador británico, sino de algún otro país. Pero en ese sentido lo eligieron bien, podríamos decir, porque sabemos de la tensa también relación entre el Reino Unido y Argentina, entonces una diplomacia un poco más cálida genera este tipo también de acercamientos. Si se quiere. Es un triángulo de países los que van a producir esta vacuna en Latinoamérica, si Oxford desde Inglaterra, si AstraZeneca, una empresa anglo-sueca, han elegido AstraZeneca, el laboratorio AppScience, para que empiece a desarrollar, a fabricar la vacuna aquí. Hay una parte también en México que va a encargarse de la parte final de la vacuna y del envasado. Hasta ayer sabíamos que Alberto Fernández iba a hablar con Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Antes de escuchar tu análisis, ayer vamos a escuchar a Andrés AMLO, a López Obrador, el presidente mexicano. Esperanza a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, pues la suma de voluntades es la investigación que se llevó a cabo, la Fundación Slim y en el caso de América Latina, los gobiernos de Argentina y de México.
Allí la palabra del presidente mexicano, Yelén. Sí, esto fortalece los vínculos también bilaterales entre México y Argentina. Decíamos que el rol de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el tema de la renegociación de la deuda, así como con esto, da cuenta de un estrecho vínculo con el país mexicano.